jóvenes, todos tenían pelo. Usted tenía pelo. No, ya desde antes. Y bueno, pues me siento muy a gusto. Qué bueno que vinieron. Cuando tengan alguna pregunta, inmediatamente a sus órdenes. ¿Ok? Y si no saben algo, o tampoco yo lo sé seguramente, ¿no? ¿Ok? Entonces adelante. Voy a hablar de esto desde que se descubrió su profundidad y este pelón. Ya ves, te digo, bigotón. Es el que lo descubrió. Un holandés, Heike Kamerlingh Onnes. Algunos dicen Wans. Correcto, ¿no? Porque Onnes parece uno, ¿verdad? Kamerlingh Onnes. Entonces, él lo descubrió, este efecto, hace aproximadamente 100 años. Ah, órale. Y lo descubrió haciendo algunas medidas en mercurio. Kamerlingh Onnes estudió en Heidelberg, en Alemania. Sí, sí. Y realmente lo que estuvo estudiando en Heidelberg era la cuestión de transiciones termodinámicas, porque en ese tiempo, si ustedes recuerdan, y alguna vez aprendieron algo, lo dudo, en ese tiempo en Holanda había muchos teóricos termodinámicos, Van der Waals, etcétera, etcétera. Y entonces él estudió en Alemania, en Heidelberg, y cuando regresó de su doctorado, entonces empezó a trabajar tratando de encontrar algunas propiedades termodinámicas a bajas temperaturas. La razón entonces de su descubrimiento es que comenzó a tratar de licuar helio. Ah, Nunca se había licuado helio en ese tiempo. Kamerlingh Onnes fue el primero que logró licuar helio. El helio tiene una temperatura cuando está líquido de 4.2 Kelvin. ah, Pues está frío, ¿verdad? sí. Es el último de los gases que tiene la más baja temperatura. Por ejemplo, el hidrógeno se vuelve líquido a... ¿Cómo no lo saben? ¿A qué? 67, No, hablen más fuerte porque estoy medio ¿Cuál solo. el hidrógeno o nitrógeno? El hidrógeno se vuelve líquido a 21 Kelvin. El nitrógeno se vuelve líquido a 77 Kelvin. El oxígeno se vuelve líquido a 88 Kelvin. Y el helio 3. Take it easy. Ahorita contesto eso, pero es una pregunta interesante. El oxígeno a 88, el dióxido de carbono alrededor de menos 20 grados centígrados, menos 20. Y por eso es que las paletas se pueden hacer perfectamente en los carritos esos, porque llevan hielo de dióxido de carbono. Claro. Y si no hubiera el dióxido de carbono, si no tuviera esa temperatura, no se podrían hacer paletas. Fíjense qué interesante. Ahí está la técnica, la aplicación inmediata. Bueno. Entonces, el helio se vuelve líquido a 4.2 Kelvin. Tu pregunta es, ¿y el helio 3? El helio tiene dos isótopos, helio 4 y helio 3. ¿Me puedo tardar un poco más que una hora? Sí. 1 hora y 20 segundos. Fíjense, me invitan y no me restringen el tiempo. Está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me restringen el tiempo? Porque somos mexicanos. Bueno, la cuestión está en que, en efecto, el helio tiene dos isótopos. Helio 4 que tiene 2 neutrones y helio 3 que tiene un neutrón. Es el elemento más pequeño, ¿verdad?,
que se vuelve líquido a 4.2 Kelvin. ¿Es cierto que sea el más pequeño? ¿Cuál es la molécula más pequeña? Bueno, a ver, voy a irme desde las piedras. Cuando estuvieron en la primaria, bueno, sí es la pena. Cuando estuvieron en la primaria, ¿qué les decían los profesores? ¿Cuál es a ver, Escuderito, ¿cuál es la molécula más pequeña? ¿Cuál es la molécula más pequeña? ¿Eh? Hidrógeno. El helio. Porque el hidrógeno son dos átomos. Y fíjense ustedes, para que vean ustedes el poco conocimiento que tienen de las cosas. Es broma, todo es broma, pero tiene sentido. ¿Ustedes en alguna ocasión han ido el 15 de septiembre o el 16 a la Alameda? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la Alameda? A pesar de que está sucio, Todo el mundo ¿qué da pasa en la vueltas. No, ese relativista es. Es un gentío café. No, están los globeros. Ah, Están los globeros que llenan los globos de helio. helio. O de hidrógeno algunos. ¿Perdón? De hidrógeno algunos. No, eso era en los tiempos de los cepelines. Yo he visto cómo se prende. No, los llenan de helio. Y fíjense que los globeros son muy ingeniosos. ¿Saben por qué? Miren, les voy a contar una historia. Cuando yo era niño, hace como 40 años, fíjense bien. Cuando yo era niño, hace como 40 años, mi papá me llevaba a la Alameda y me compraban un globo y yo iba feliz con mi globo. Y en la mañana, el globo estaba en el suelo desinflado. Porque el helio es muy pequeño y se sale. Pero ahí está el ingenio mexicano. ¿Quiénes son mexicanos de aquí? Bueno, pero los globeros son muy ingeniosos. ¿Saben lo que hacen? Cubren el globo con barniz. Y entonces ahora los globos, que son más caros, duran más tiempo sin que se les salga el helio. ¿Lo han visto eso? Que te compren un globo tu mamá. Entonces, el helio es la molécula más pequeña porque es un solo átomo. El hidrógeno es peligroso, pero son dos átomos. Pero entonces no se puede considerar como molécula. ¿Perdón? Al helio no se le puede considerar como Claro que molécula. sí, por supuesto que sí. Como átomo simplemente. Ah, claro que sí, por supuesto que sí. Pero no molécula. ¿Eh? No molécula. Ah, es una molécula de un átomo. Claro. Conceptualmente no tiene sentido. ¿No tiene? No tiene sentido conceptualmente. No, tiene No, sentido. es una molécula. ¿Por qué? Si no me crees, pregúntale a Saúl. No, es una molécula. No estoy equivocado. Sí, no estoy equivocado en eso. Está bien, está bien. Sí, es una molécula de un átomo. Ok. Me hace raro. Y la razón de que es una molécula porque tiene dos electrones y no se logra, Claro, no se aparece. pero es una molécula. Están apareados. Si tú tomas helio, ese helio tiene todas las propiedades del helio. En cambio, si tomas un átomo de cobre, no es metal. Un átomo de cobre, un átomo de aluminio, un átomo de otra cosa, que no es una molécula, no es un metal. Tú no puedes decir que cobre es un metal si tienes un átomo. Tienes que tener un enjambre de átomos, formando moléculas. ¿Correcto? Creo que sí. ¿Preguntas? Bien, entonces Camerliones comenzó a hacer experimentos a bajas temperaturas y la cosa fantástica, de acuerdo a los termodinámicos, hago una aclaración. Yo soy Ya se físico cambió. experimental. Yo soy físico experimental. Se movió. Ah, Con su control. Es que le apachurró el botón.
Ah, sí, el control las cambia. Va a tener un timer. Yo soy físico experimental. No le creo mucho a los teóricos, pero hay que creerle a los teóricos buenos. Pero a los teóricos malos no hay que creerles. Entonces la cuestión de por qué Camerliones se puso a tratar de tener bajas temperaturas con helio. Primera cosa, no se había licuado nunca el helio. La competencia en ese tiempo de los que estaban licuando helio era Dewar, que ahora tiene el nombre de Dewar, pero era su apellido, Sí. y era Camerliones. Y la cuestión interesante es que Camerliones, cuando llegó a Heidelberg, no, llegó ¿cómo se llamaba el laboratorio? Luz María, ¿cómo se llama el laboratorio de Camerliones? Leiden. En Leiden, en el laboratorio, él comenzó, era un gran experimentalista, no muy conocedor de la teoría, pero era un gran experimentalista. Y entonces puso a sus hijos, que le llamaban los Blue Boys, porque traían una casaca azul, a que hicieran trabajos de soplado de vidrio. Ah, ok. El soplado de vidrio es una cosa importantísima en todas las ciencias, en química, en física, etcétera, etcétera. Y los legos que construyó Camerliones eran de vidrio. En cambio, los Dewars, del doctor Dewar, eran de acero inoxidable y siempre tenían muchas fugas. Entonces, nunca logró tener Dewars, o sea, crióstatos, termos, que no tuvieran fugas. Y Camerliones lo logró. Entonces, ahí fue la consecuencia de que logró licuar helio. Ah, Pero mira. otra de las características importantes del trabajo de Camerliones es que había la suposición de 3 teóricos. Ojo, no hay que creerle mucho a los teóricos. Y la primera era de Kelvin. La teoría de Kelvin era que cuando se enfría un material, un metal, cuando se enfría un metal, la resistencia, la definición del metal es que siempre disminuye la resistencia cuando disminuye la temperatura. Esa es una definición muy buena de lo que es el metal, ¿ok? Ya lo saben. Ah, órale. ¿Preguntas? No. La otra definición, un poco más, vamos a decirlo, esotérica, pero teórica, es que un metal tiene una superficie de Fermi. ¿Sí saben qué es una superficie de Fermi? Ni idea, ¿verdad? ¿Sí? ¿No sabes? Ahorita se lo voy a mostrar. Pero un metal se puede caracterizar por esas dos cosas. La resistencia eléctrica siempre disminuye cuando disminuye la temperatura. Y un metal tiene superficie de Fermi. Punto. Punto. ¿Ok? Ahora, lo que decían los teóricos, entre ellos, es que dependiendo de la pureza del metal, la resistividad va a decrecer a muy baja temperatura si el metal es muy puro o tiene una estructura cristalina perfecta. ¿Ok? Entonces Camerliones lo que hizo es que tomó un material que se podía hacer muy puro, mercurio. Ah. Es más, perdón, ¿puedo hablar en buen español? No se preocupan ustedes porque mi español es muy bueno. Sí. Camerliones no era nada pendejo. Y entonces lo que se hizo es que tomó mercurio, y el mercurio es, bueno, los químicos lo saben mucho mejor que yo. El mercurio, ustedes toman un trozo de mercurio, lo limpian con un trapo y limpian mucho la superficie. Entonces Camerliones lo que hizo es que hizo un capilar, metió el mercurio, porque tenía estos muchachos que eran muy buenos soplando vidrio, y entonces puso en un capilar un poco de mercurio, en los extremos le puso 2 contactos para meter la corriente, y en medio puso otros 2 contactos, haciendo contacto con el mercurio, para medir la diferencia potencial. O sea, lo que medía Camerliones era R igual a B entre I.
¿Sí saben esa fórmula? ¿O es complicada? Broma. Todo es broma, ¿eh? Si se molestan, bueno, pueden salirse. No, esa es la ley de Ohm. Entonces, si ustedes miden la resistencia, vamos a decirlo, de un metal, mandan una corriente y miden la diferencia potencial y la resistencia es igual a V entre I. Si V es 0, la resistencia es 0. Y entonces eso es lo que estuvo midiendo Camerliones. Y entonces lo que encontró es que cuando ponía mercurio a cierta temperatura del orden de 4.17 Kelvin, 4.17 Kelvin, la resistencia desaparecía. Ahora Lo estuvo haciendo un estudiante de Camerliones. Y Camerliones no le creyó. Y dice, no, vamos a repetir el experimento. Y repitieron el experimento y volvieron a medir resistencia igual a 0 con los instrumentos de esa época, ¿no? O sea, esos instrumentos de esa época son como los instrumentos que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Son mejores. Broma, es broma. Y entonces descubrió que a baja temperatura algunos elementos, como el mercurio, y algunos de la tabla periódica se vuelven supraconductores, así le llamó, supraconductores. O sea, muy buenos conductores, más allá de la conductividad normal. Supraconductores. Las teorías que en ese tiempo había, una de ellas era de Kelvin, que decía que cuando se enfría un material, baja la resistencia, ya lo había visto experimentalmente, no era tonto, ¿no? Y dependiendo de la pureza, va a llegar a un cierto valor, muy pequeño, a baja temperatura. Y la otra teoría en ese tiempo era que dependiendo de la pureza, o de la imperfección del sistema metálico, iba a llegarse a una cierta temperatura mínima, pero no 0. Y la última hipótesis es que cuando se tiene un material ultra puro, cristalográficamente perfecto, el material se volvía a 0 temperatura un conductor perfecto. ¿A qué le llaman superpuro? ¿Perdón? ¿Cuántas impurezas para que sea hiperpuro? Para que sea perfecto, 0. 0. O sea, si ustedes tienen un cristal de plomo, por ejemplo, tiene su estructura cristalina, no tiene que tener ninguna impureza, ninguna impureza. Es más, el ejemplo es malo, cobre, porque plomo es superconductor, supraconductor. Entonces, si ustedes toman cobre, un metal que tenga una estructura cristalina perfecta, sin impurezas, a 0 temperatura, es un conductor perfecto. No tiene resistencia. A 0 temperatura, ojo. Eso es imposible de llegar. ¿Verdad? Es imposible de llegar al 0. ¿Por qué? Díganmelo todos. Ya lo saben, díganmelo. ¿Por? La tercera ley. La tercera ley Exacto. Ahí está, miren. de la termodinámica. Levanta la mano, por favor. Exactamente. una crucecita en la frente. ¿Eh? Esa es la razón. Y eso tiene un nombre más técnico, que es el teorema no lo voy a mencionar, que dice que si un material es perfecto, sin impurezas, estructura perfecta, pues se pueden mover los electrones libremente. Cuando ustedes tienen una estructura cristalina, vamos a decir, los asientos estos, esto yo podría decir, es una estructura cristalina. Cuando ustedes están a 0 temperatura, los asientos están en el mismo lugar. Porque el efecto de la temperatura es ruido térmico. Claro. Salirse de la posición de equilibrio. Cuando ustedes tienen una estructura cristalina como esta perfecta, el electrón se va a trasladar increíblemente sin choques. Esa es la razón por cual la resistencia eléctrica a 0 temperatura es 0. Cuando comienzan a subir la temperatura, hay más vibraciones
Eso le puedes llamar ruido térmico. Y entonces el electrón va caminando por ahí y de repente encuentra un sillón que no debería estar en ese lugar. Esa es una imperfección. Entonces la resistencia comienza a incrementarse. Por eso es que en un metal, la resistencia siempre, mientras sube la temperatura, sube la resistencia. Simple, ¿no? Eso es un teorema muy consagrado en la mecánica cuántica. Sí, eso es por los defectos. ¿Qué? Es por los defectos que se van. Exactamente. Los defectos tienen que ver con la resistividad final a baja temperatura y a alta temperatura, por supuesto. A alta temperatura son muy pocos lo que influye eso, pero donde se ve la gran influencia es hacia la temperatura. Si pudiéramos llegar a cero temperatura. ¿Quién dijo de la termodinámica? Ese es el postulado de Kelvin Planck, por cierto. Bien. Por supuesto, Kamerliones quería hacer experimentos, pero se encontró con algo que no estaba planeado en el experimento: supraconductividad. Entonces se puso a estudiar otras cosas y se encontró que varios elementos de la tabla periódica también tenían esa propiedad de perder la resistividad, pero a diferentes temperaturas. El mercurio a 4.15, el plomo a 7.2, el estaño a 3.17, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el hidrógeno es metal o no? ¿Perdón? ¿El hidrógeno tiene esa propiedad? No, ¿Por qué? no, pero buena pregunta. El hidrógeno no es un metal. El hidrógeno se forma con dos átomos, una molécula de dos átomos. Pero hay un artículo muy interesante que salió publicado hace como 40 años, más o menos en la época en que estaban jóvenes ustedes, algunos, otros igual que ahora. Hubo un artículo de Ashcroft, que está en una universidad de Estados Unidos, y él publicó un artículo sobre hidrógeno, y dice que si el hidrógeno se comprime a muy altas presiones, con celdas de diamante, los explico después si quieren que saben lo que es una celda de diamante, comienzan a comprimir el hidrógeno, y puede llegar un momento en que se vuelva metálico. Porque en Júpiter supone que... Exactamente. Si han leído el jaja, ¿verdad? No, eso fue publicado sin efecto. Y el núcleo de Júpiter dice que es un superconductor a temperatura ambiente, 300 Kelvin. Esa es la hipótesis de Ashcroft. Por supuesto no se ha podido comprobar, pero dicen que es cierto. Bien. Ya no me pregunten tanto, ya se me olvidó lo que iba a decir. No iba a decir algo más, pero... Bueno, entonces... Las temperaturas de los diferentes metales, estábamos en eso. ¿Perdón? Las temperaturas de los diferentes metales, estábamos en eso. Las temperaturas de los elementos de la tabla de transición son menores a 10 Kelvin. Ahorita voy a poner una tabla ahí. Para no vivir tablas, pero ahorita lo vamos a ver. Las temperaturas de los materiales que son superconductores en la tabla periódica son menores de 10 Kelvin. La otra cosa que se le ocurrió a Kamerliones es que si hacía una bobinita de plomo, por ejemplo, que tiene 7.2 Kelvin, o de niobio, que tiene 9.8 Kelvin, algo por el estilo, niobio, que tiene la más alta temperatura de los elementos de la tabla periódica. Una bobinita de niobio, entonces le inyectan una corriente y se forma un campo magnético. Pero lo que encontró Kamerliones es que la supraconductividad, ojo, con supraconductividad, se destruye por la presencia de campos magnéticos relativamente pequeños. Esto no sería para nada. Órale. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto que está aquí son lo que ha sucedido en superconductividad, que tiene alrededor de 100 años. Y como lo digo acá, siempre ha suscitado un gran interés. Muchos científicos brillantes se han metido a estudiar eso. ¿Quiénes?
Einstein inclusive, Bohr, etcétera, etcétera. Pero nunca nadie le ha dado qué es lo que pasa. Langevin, ¿saben quién era Langevin? Como si yo se los cuento a mis estudiantes. Pierre Langevin, esa es una historia bien interesante. Sí tengo tiempo, ¿verdad, Saúl? Porque voy a empezar a decir cosas. Langevin, El novio de, se escribe Langevin, el novio de Marie Curie. Novio de Marie Curie. el amante. O amante. Claro, claro. Así se los cuento a mis estudiantes. ¿Cuál era el amante de Madame Curie? Y todos los estudiantes dicen, Langevin. Perfecto. Pasa el curso. Era un tipo apuesto. Mire, usaba un bigote. Como en ese tiempo usaba, ¿no? Y quién sabe qué le hacía a Marie Curie. Porque Luz María siempre mi esposa me dice, ¿pero qué le veía? Digo, no digas qué le veía, qué le hacía. Bien, entonces sí, Ese es su preco- Langevin su parece que preco- empezó a hacer aparte de otras cosas. Y entonces, hay una teoría que es una belleza de teoría, que se llama la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer. Bardeen, Cooper y Schrieffer, BCS. Estos tres tipos la hicieron. Bardeen ya tenía un premio Nobel cuando le dieron el otro premio Nobel de la teoría, John Bardeen. ¿Sí saben por qué se lo dieron? No porque anduviera como Madame Curie. ¿Por qué se lo dieron? Pues él Porque trabajó inventó en- el transistor. Fue uno de los que inventaron el transistor. Los que inventaron el transistor fueron tres. Es más, les voy a decir una cosa, para cuando ustedes tengan ya la posibilidad de ser premio Nobel. ¿Saben a cuántas gentes en un premio Nobel se le puede dar el premio Nobel? ¿Máximo cuántas gentes? 3. ¿Quién dijo? 3. 4 no. Si tú te llamaras Bardeenito 1, ya no estarías ya no sería premio Nobel. Solamente a 3, o a 2, o a 1. Y entonces, John Bardeen ya tenía premio Nobel. Y entonces, John Bardeen, que no era nada bruto, se consiguió a Leon Cooper. John Bardeen había inventado el transistor junto con Breton y Shockley en Bell Labs, que fue una cosa maravillosa, ¿no? Gracias a eso tenemos esto, etcétera, etcétera, ¿no? No láseres, porque los láseres no se inventaron ellos. Pero John Bardeen, cuando regresó a Urbana, en la Universidad de Illinois, le habló a un amigo de él que trabajaba en Buffalo, el doctor Chan. Le dijo, oye, ¿no tendrás por ahí un buen postdoc que sepa muchas matemáticas para que me ayude en algo que quiero hacer? Dice, claro, tengo a este que se llama Leon Cooper. Pues mándamelo. Se lo mandó. Y la razón de que sabía muchas matemáticas es que era un físico nuclear. Los físicos nucleares saben muchas matemáticas, más que ustedes, porque estudian teoría, muchos cuerpos y muy correlacionados, ¿verdad? Entonces lo mandó y tenía un estudiante que estaba haciendo su doctorado, J. Robert Schrieffer. Entonces dice, mira, vamos a trabajar los tres. De hecho, yo creo que los dos trabajaron, Cooper y Schrieffer, pero Bardeen tenía buenas ideas. Y entonces comenzaron a planear esas cosas. Y al rato, Leon Cooper encontró algo excepcional, porque era un buen teórico. Insisto, a los teóricos buenos hay que quererlos, a los teóricos malos no. Pero la cosa interesante es que lo que encontró Leon Cooper es que en un sistema que tenga una superficie esférica, vamos a decirlo, una superficie esférica, de repente puede suceder que dos electrones que se encuentran en las asíntotas pueden aparearse. O sea, dos electrones que tengan así espines contrarios, K y menos K en el espacio-fase.
K y menos K en el espacio fase, no en el espacio real, todo esto no es en el espacio real. Y entonces se aparean y la fortaleza de la reflexión colombiana se destruye y se vuelve una atracción colombiana. Eso se llama un pseudopotencial colombiano atractivo. Él lo descubrió. En un sistema que tenga superficie Fermi, se van dos electrones, pueden aparearse si están en los extremos